Hola a todos. Hoy les daremos un recorrido por uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza, la cual esta es la reproducción. Gracias a ella sabemos que la vida continúa, las especies se mantienen y la diversidad en el planeta sigue creciendo. Gracias a esto de la reproducción, nosotros como seres vivos seguimos en vida. Y gracias a esto también diferentes tipos de seres humanos, seres vivos, también siguen con vida. Como sabemos, y algunas otras personas por la ideología, sabemos que solo existen la reproducción sexual y la sexual, pero nada de eso. Obviamente existen distintas, las cuales estas veremos en esta presentación. Hoy vamos a hablar de algo que está presente en todos los seres vivos, desde las plantas hasta los humanos, la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es el proceso biológico mediante el cual los seres vivos generan nuevos individuos, para asegurar la continuidad de su especie, pero en esta existen dos formas de reproducirse, la sexual y la asexual. Bueno, la reproducción sexual es la que ocurre cuando dos organismos se unen para crear un nuevo ser. Cada uno aporta una célula sexual, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide. La unión de estas forma un individuo único con características heredadas de ambos padres. Esto es lo que hace que todos seamos diferentes y esto se le llama variabilidad genética. Un ejemplo de este es el pulpo. Es este en el que el macho transfiere espermatozoides a la hembra utilizando un brazo especializado. La hembra deposita los huevos en un lugar muy seguro y los cuida intensamente sin alimentarse, puede durar hasta semanas. En muchos casos muere después de la eclosión, demostrando un tipo de reproducción llamado semélpara, en la que el organismo se reproduce una sola vez y después de esa muere. Bueno, y ahora, la reproducción asexual, en este caso, un solo organismo es capaz de generar copias exactas de sí mismo sin necesidad de gametos ni de fecundación. Es muy común en organismos sencillos y en ciertas plantas. Tiene como ventaja la rapidez y la eficiencia de la reproducción. Un ejemplo de esta es la estrella de mar, ya que si una estrella de mar pierde un brazo puede regenerarlo, y si ese brazo incluye parte del disco central, incluso puede convertirse en una nueva estrella completa. Este proceso se le llama fragmentación, que lo veremos más adelante. Aparte es una forma de reproducción asexual muy impresionante y muy eficaz. Muy bien explicado, compañero Miguel. Y ahora que sabemos qué tipos de reproducciones existen, vamos a ver cómo lo logran las células. Existen dos procesos muy importantes para esto de las células, los cuales son la mitosis y la meiosis. Empecemos con la mitosis. La mitosis es como una copiadora celular. Una célula se divide en dos, las cuales estas son idénticas. Este proceso es clave cuando nuestro cuerpo crece. Sana una herida, reemplaza células que ya no sirven, como por ejemplo, te cortas el dedo. Al cortarte una partecita del dedo, tu cuerpo va regenerando células, las cuales hacen que cierre el tejido y estas se regeneren. Y así tu piel vuelva como estaba antes de cortarte. Las fases de la mitosis son las siguientes. La interfase. Esta es la etapa más larga del ciclo celular. La célula se prepara duplicando su ADN, o sea, en sí, la célula duplica el ADN para generar otra célula. Luego existe la profase, donde el material genético se condensa en cromosomas visibles, o sea, la cromatina se condensa y aparece el uso mitótico. Y también la metafase, la cual esta es de que los cromosomas se alinean en el centro, unidos gracias a una fibra, a unas fibras, las cuales son las fibras del uso. También seguimos con la anafase, otra fase de la mitosis. Estas son las últimas tres. La anafase, las cromatías hermanas se separan y las dos se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. La telofase es cuando se forman dos núcleos nuevos y se divide el citoplasma, ya que los cromosomas comienzan a descondensarse. Y la citocínesis es que una célula madre se divide en dos células hijas, formando pues dos células idénticas, las cuales estas son las células hijas. Ahora seguiremos con la meiosis. La meiosis
Es una forma de división celular que genera células sexuales, las cuales son llamadas gametos, con la mitad de la carga genética. Esto permite que al unirse al óvulo y el espermatozoide se recupere el número completo de cromosomas. Más que nada, esto pasa para que se genere más variabilidad genética en la descendencia de un ser vivo. Bueno, ahora seguiremos con las fases de la meiosis 1. Como sabemos, la profase 1 es la fase más larga y compleja, ya que se forma el huso mitótico y desaparece la membrana nuclear. Ahora seguiremos con la metafase 1, donde los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial de la célula, ya que las fibras del huso hagan que se unen los centómetros de los cromosomas. Ahora seguiremos con la anafase 1, donde los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. A diferencia de la mitosis, las cromatídas hermanas no se separan en esta fase. Y para finalizar, seguiremos con la telofase 1, donde se forman dos nuevos núcleos en los polos de las células, y eso hace que la célula se divida en dos células haploides. Bueno, ahora seguiremos con las fases de la meiosis 2. Para empezar, la profase 2 genera que los cromosomas se condensan de nuevo y se forma un nuevo huso mitótico. Y en esta fase desaparece la membrana nuclear. Ahora seguiremos con la metafase 2, donde los cromosomas se alinean en el centro de la célula y las fibras del huso se unen en los centómetros de los cromosomas. Otra vez. Ahora seguiremos con la anafase 2, donde las cromatidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de cada célula, pero ahora cada cromatida es un cromosoma independiente. Y para finalizar, acabaremos con la telofase 2, donde dice que se forman nuevos núcleos y la célula se divide, resultando en 4 células hijas haploides. Ocurre la citocínesis, pues dividiendo las células nuevamente en este proceso. Bueno, finalizando mi aporte en esta presentación, les explicaré la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Como lo expliqué en esta presentación, la mitosis sabemos que es un proceso en el que una célula se divide en dos células hijas idénticas con el mismo número de cromosomas y se utiliza para la reparación y reemplazo celular. En cambio, la meiosis es una división celular en la cual se reduce a la mitad del número de cromosomas, produciendo 4 células hijas diferentes entre sí, que son los gametos utilizados en la reproducción sexual y, como podemos saber, este es un dato, favorece la variabilidad genética. Voy a comenzar presentando este tema de la fisión binaria y reproducción asexual en organismos simples. Fusión binaria. La fusión binaria es el tipo más común de reproducción asexual en organismos celulares, ya sea en bacterias o protozoarios. En este proceso, una célula madre se divide en dos células hijas, cada una con una copia idéntica del material genético de la célula original. Es idéntico, pero cada uno es nuevo, o sea, no se repite. Ahora voy con unos ejemplos de esta forma de reproducción, ¿no? El primero son los protozoarios. Muchos protozoarios se reproducen a través de esta fusión. Estos organismos comienzan duplicando su material genético y después se dividen en dos organismos independientes. Otro ejemplo son las bacterias, que también usan pues esta reproducción. La célula madre se divide en dos células hijas, que son genéticamente idénticas, pero con un nuevo conjunto de ADN en cada una. Otros son las algas unicelulares, que les permite multiplicarse de manera eficaz y rápida en condiciones ambientales favorables para ellas. Las amebas. Las amebas replican su material genético como las demás y luego la célula se divide en dos, cada una con un núcleo y citoplasma respectivamente de cada una. Las levaduras. Aunque las levaduras también se pueden reproducir de manera sexual, la fusión binaria es muy común en condiciones de abundancia de nutrientes.
Ahora vamos con la fragmentación, que esto ocurre cuando un organismo se divide en varias partes y cada una de esas partes tiende a tener la capacidad ya sea de regenerarse en un nuevo organismo completo o de otras capacidades físicas, ¿no? Este proceso se da muy común en animales y en muchas plantas. Un ejemplo de esta fragmentación es el coral, que puede reproducirse por este tipo de reproducción, ¿no? Este proceso comienza cuando un coral se rompe y el fragmento se establece en otro lugar y comienza a crecer por sí solo, terminando con la formación de un nuevo arrecife de coral. Otro tipo es la gemación o yemación, que es un proceso en el cual un nuevo organismo se desarrolla, como una yema o brote en el cuerpo de un organismo, que en este caso sería su progenitor. Este brote crece y se forma completamente, y después se separa para convertirse en un individuo totalmente independiente. Este proceso es bastante común en animales y en algunos organismos unicelulares. Ahora vamos con un ejemplo de la gemación. Este ejemplo son las esponjas, en donde una yema se forma en la parte del cuerpo de la esponja madre y luego se termina separando para convertirse en una nueva esponja que básicamente sería su hija porque se desprendió y aparece del otro lado de la esponja, formando otro organismo como ya comentaba. Ahora hablaremos de esquejes, acodos y reproducción asistida. Técnica de reproducción vegetativa. ¿Qué es una reproducción vegetativa? A diferencia de la reproducción por semillas, la reproducción vegetativa permite que una planta crezca a partir de una parte de la planta madre, como un tallo, una hoja o una raíz. Dos de las principales técnicas son los esquejes y los acodos. Ambas permiten que se creen nuevas plantas a partir de fragmentos de la planta madre. ¿Qué es un esqueje? Un esqueje es un fragmento de una planta, ya sea un tallo, una hoja o una raíz, que se puede cortar y plantar para generar una nueva. Es una forma de reproducción vegetativa que se puede utilizar en ámbitos como jardinería y agricultura. Esta técnica se utiliza principalmente para plantas lechosas, herbáceas y algunas plantas leñosas. Un ejemplo es cuando se corta un tallo con aproximadamente 15 centímetros de longitud con algunas hojas en él y se coloca en tierra húmeda para que se desarrollen raíces. ¿Qué es el acodo? El acodo es una técnica de reproducción vegetativa en la que una parte de la planta genera raíces sin separarse de la planta madre. Una vez que tiene suficientes raíces, se puede cortar y trasplantar para que se haga una planta independiente. ¿Cuáles tipos de acodos pueden existir? El acodo simple se trata de que se dobla una rama hasta el suelo, se hace un pequeño corte, se cubre con tierra y cuando genera raíces se separa como una nueva planta. Otro tipo es el acodo aéreo, que sirve para plantas con tallos rígidos. Se hace un corte en la rama, se envuelve con musgo húmedo y plástico y cuando aparecen raíces se corta y trasplanta. Ejemplos de acodos. Un ejemplo de un acodo aéreo es un ficus. El ficus es un ejemplo de acodo aéreo porque en este método las raíces no se generan en el suelo, sino en una rama que sigue unida a la planta. Esta rama se cubre con musgo húmedo y plástico para favorecer el desarrollo de las raíces en el aire. Y un ejemplo de acodo simple es un rosal. Se entierra únicamente un fragmento de la rama sin desprenderlo de la planta original, lo que le permite generar raíces mientras continúa obteniendo nutrientes. Y bueno, para dar por concluida esta presentación, sabemos que existen diferentes tipos y métodos de reproducción, los cuales se adaptan a diferentes tipos de seres vivos según sus características y necesidades biológicas. En esta presentación sabemos que no solo existe la reproducción sexual y la sexual, así como la mayoría de gente pensamos.
existen diferentes tipos de reproducción para diferentes tipos de seres vivos. La mayoría de gente se deja llevar por los dos, que son la reproducción sexual y la sexual, pero si buscamos más detalladamente, sabemos que no son los únicos y existen todos los que acabamos de mencionar en esta presentación. Esto demuestra la gran diversidad de estrategias que han desarrollado los organismos para garantizar la continuidad de su especie. Espero que les haya sido de gran ayuda y les haya gustado.